Yeah. It's so good. It's a good script. Beautiful music. Yeah. Playing the show, you never tire. Preguntado por qué Gary Burghoff abandonó la emblemática serie M.A.S. tras 8 inolvidables temporadas. Gary, más conocido como Radar O'Reilly, cautivó nuestros corazones con su entrañable interpretación del adorable empleado de la empresa. Pero detrás de las cámaras, había una historia sin contar. No te pierdas este vídeo si quieres conocer toda la historia. Antes de entrar más en profundidad, hagamos un viaje en el tiempo hasta el principio de todo para Gary Burghoff, empezando por su juventud y sus primeros años de vida. Sus padres, Rodney y Ann Burghoff, dieron la bienvenida al mundo a su hijo Gary Burghoff el 24 de mayo de 1943 en Bristol, Connecticut. Sus hermanas mayores, Barbara y Carol, eran sus hermanos mayores, y él era el menor de los 3 hijos. Su padre, Rodney, trabajaba en la industria manufacturera, y su madre era una bailarina profesional que también dirigía representaciones en el teatro local. La familia tenía un estilo de vida sencillo. Gary mostró un gran interés por las artes durante toda su infancia. El niño empezó a tocar la batería a los 8 años, y con el tiempo alcanzó un nivel que le permitió competir en concursos locales de talentos. Además, se interesó por el dibujo y la pintura, que más tarde se convirtieron en su gran pasión. Durante su infancia, Gary fue un joven reservado y tímido que solía buscar consuelo en su propia compañía. Debido a su dislexia, que le dificulta la lectura y la escritura, no pudo tener éxito académico. Los esfuerzos creativos a los que se dedicaba le proporcionaban paz a pesar de los retos a los que se enfrentaba, y sus padres le animaban a desarrollar su faceta artística. Cuando Gary tenía unos 10 años, su familia se trasladó a Delavan, Wisconsin. Los años que Gary pasó en el instituto de Delavan fueron especialmente fructíferos para el desarrollo de su capacidad artística. Fue miembro de la Bud Wilber Orchestra, que tocaba la batería en bares de Milwaukee. En 1961, recibió el premio Hallmark por su cuadro Men of Jazz, que participó en una exposición de arte en Washington, Distrito de Columbia, y representó al estado de Wisconsin. Durante su último año de instituto, participó en musicales como The Boyfriend y bailó en el Belfry Theater bajo la tutela de su madre. Este fue el comienzo de su exitosa carrera como actor. Inmediatamente después de graduarse en el instituto, Gary se matriculó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para cursar estudios de arte dramático y bellas artes. Sin embargo, tuvo dificultades para encajar académicamente y finalmente decidió abandonar los estudios para dedicarse a la interpretación. Antes de alcanzar la fama, Gary Burghoff se mantenía realizando diversos trabajos ocasionales, como el de camarero, conductor de reparto y cuidador de un zoo. Además, vendía ropa interior en Saks Fifth Avenue. Al mismo tiempo, perfeccionar sus habilidades musicales tocando jazz en bares locales y desarrollando su capacidad como cantante. Además, ampliaba sus habilidades artísticas pintando y dibujando en su tiempo libre. El camino que Gary Burghoff siguió para convertirse en Radar O'Reilly fue un sinuoso recorrido en el que intervino la investigación creativa, la tenacidad y una pizca de buena fortuna. Pasó de aspirante a actor a estrella de la televisión con Radar O'Reilly. En este artículo examinaremos la interesante historia de cómo este actor excepcional consiguió el papel de su vida. En la cada vez más competitiva industria del entretenimiento, los primeros trabajos de Gary Burghoff consisten en breves cameos en películas y programas de televisión. Esto lo hizo cuando intentaba establecerse como actor profesional. En la película El Graduado, estrenada en 1967, tuvo un pequeño papel como empleado de hotel. Esta fue una de sus primeras apariciones que atrajo la atención general. El pequeño papel que interpretó simbolizó un punto de inflexión clave en su carrera, ya que fue su primera aparición en una producción cinematográfica de gran presupuesto. A principios de la década de 1970, Gary empezó a recibir papeles más importantes, como un personaje recurrente en el popular programa de televisión El nombre del juego. También empezó a recibir muchos más papeles. Además, participó en varias producciones teatrales, como la adaptación a Broadway de The Playboy of the Western World. Burghoff mejoró sus habilidades y adquirió experiencia con estos primeros trabajos. La aclamada representación off-Broadway de Eres un buen hombre, Charlie Brown, protagonizada por Gary Burghoff en el papel de Charlie Brown, supuso el papel revelación del actor
y ayudó a preparar el terreno para su legendaria interpretación de Radar O'Reilly en MASH. Gary fue elegido para protagonizar la película MASH, de Robert Altman, que se estrenó en la década de 1970. Gary alcanzó gran notoriedad por su interpretación del entrañable y excéntrico oficinista Radar O'Reilly en la película aclamada por la crítica y de gran éxito económico. A pesar de ser un jugador de equipo, su actuación fue especialmente notable y rápidamente se ganó a los fans. Gary Berghoff fue el único miembro del equipo que interpretó el mismo papel cuando la película se convirtió en serie de televisión en 1972. Conocido por otro nombre, MASH, el programa se emitió durante 11 temporadas y fue un gran éxito. La interpretación de Gary como Radar le valió varios premios Emmy. La interpretación de Gary como Radar O'Reilly era conocida por la forma en que combinaba inteligencia, sensibilidad y humor. El público conectó con el personaje, lo que le convirtió en uno de los favoritos de los fans y le valió los elogios de la crítica por su compleja interpretación. El éxito del programa se atribuyó en gran medida a su conexión con los demás miembros del reparto y a su capacidad para interpretar a Radar con encanto y realismo. Conseguir el papel de Radar O'Reilly supuso un importante punto de inflexión en la carrera de Gary. En entrevistas, ha declarado que le cautivó la inmadurez e inocencia del personaje, y que colaboró estrechamente con los creadores de la serie para dar forma a la personalidad única de Radar. Aparte de su participación en MASH, Gary se mantuvo activo en el cine y la televisión durante las décadas de 1970 y 1980. Protagonizó 2 películas para televisión, The Last Detail y Walter. También hizo cameos en programas muy conocidos, como The Mary Tyler Moore Show y Lou Grant. Detrás del icónico osito de peluche y su amable sonrisa, el viaje de Gary Burghoff para dar vida a Radar O'Reilly fue complejo y desafiante. Demos un paso atrás y exploremos las exigencias físicas y mentales de interpretar a un personaje tan querido, así como el modo en que la dedicación y la pasión de Gary dieron vida a Radar de un modo que sigue cautivando al público hoy en día. La lucha silenciosa detrás de la sonrisa, el viaje de Gary Burghoff como Radar O'Reilly. Muchos consideran la interpretación de Gary Burghoff como Radar O'Reilly en MASH una de las más famosas de la historia de la televisión. Sin embargo, dar vida a este entrañable personaje no estuvo exento de dificultades. Trabajar en la serie sometió a Gary a una gran tensión física y mental, lo que repercutió negativamente en su bienestar general. Jugar a Radar era un juego físico intenso. Gary tenía que mantener su energía y entusiasmo durante las largas jornadas de rodaje, que a menudo implican trabajar turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Para conseguir el aspecto único de Radar, también tuvo que soportar la dureza física de llevar trajes voluminosos y maquillaje protésico. Gary tuvo que mantener cierto físico para interpretar al clásico, amable, inocente y cariñoso empleado de negocios del osito de peluche. Gary también disponía de poco tiempo para preparar y ensayar sus escenas debido al exigente calendario de rodaje de la serie y a los estrictos plazos de entrega. El esfuerzo físico se vio incrementado por el hecho de que a menudo tenía que aprender diálogos difíciles y coreografiar actos de comedia física con poca antelación. Interpretar a Radar también supuso un reto mental para Gary. Para encarnar la inocencia y sensibilidad del personaje, Gary tuvo que rebuscar en sus reservas interiores. Para Gary era emocionalmente agotador tener que acceder a un lado vulnerable de sí mismo para tratar con el humor suave y la disposición comprensiva de Radar. Además, la salud mental de Gary se resintió como consecuencia de las fuertes y a menudo devastadoras historias de la serie que exploraban la brutal realidad de la guerra. Su interpretación de un hombre expuesto continuamente a los horrores de la guerra supuso una pesada carga emocional, como él mismo ha comentado abiertamente. A lo largo de las 11 temporadas de la serie, Gary también tuvo que mantener intactas la inocencia y la ingenuidad de Radar. Las personalidades que rodeaban a Radar cambiaron y se desarrollaron a lo largo de la serie, pero la inocencia de Radar nunca cambió. Gary tuvo que aportar nuevas ideas para mantener la simpatía y frescura del personaje sin sacrificar sus cualidades esenciales. A pesar de estos obstáculos, Gary perseveró gracias a su compromiso con el papel y a su amor por dar vida a Radar. Se hizo muy amigo de los actores y del equipo, que le ayudaron y animaron en todo momento.
También colaboró estrechamente con los guionistas de la serie para asegurarse de que el arco argumental de Radar se ajustaba a su visión. Además, las limitadas opciones de Gary como Radar se debían a su encasillamiento. A pesar de su versatilidad como actor, con frecuencia se veía etiquetado como el tipo Radar y le resultaba difícil conseguir papeles que no encajaran con su imagen preexistente. Gary anhelaba explorar una variedad de personajes y géneros. Así pues, este tipo de casting no solo resultaba molesto, sino que también limitaba su creatividad. Además, la afiliación de Gary a Radar le impedía dedicarse a otros intereses artísticos, como escribir y dirigir. A pesar de su pasión por estos campos, los productores y los estudios le trataban a menudo con duda y desconfianza, apercibiéndole solo como actor y no como un talento creativo polifacético. En la unidad 4077 de MASH se estaba gestando un choque creativo de titanes. Dos de las estrellas más queridas de la televisión, Gary Berghoff y Alan Alda, se enzarzaron en una batalla de ingenio, egos y estilos interpretativos. ¿Qué ocurrió cuando el encanto de Radar se enfrentó a la intensidad de Ojo de Halcón en el inolvidable drama entre bastidores de MASH? Ego contra encanto, la rivalidad de Gary Alda. La relación entre Gary Berghoff y Alan Alda en el plató de MASH era conocida por sus roces. Según los informes, la interacción entre los dos actores era difícil, y Alda, que interpretaba a Hawkeye Pierce, tenía una relación especialmente acalorada con Gary. Según una fuente, se consideraba que era difícil tratar con Gary, y algunos miembros del reparto y del equipo lo describen como una molestia para trabajar en el plató. Sus peticiones de más tiempo en pantalla para su papel y su estilo de actuación metódica, que en ocasiones provocaba desacuerdos con los guionistas y directores de la serie, fomentaron la reputación de Gary como un compañero de trabajo difícil. En un incidente concreto, Gary trató groseramente a todo el mundo en el plató porque creía que había una conspiración contra él. Al parecer, había tensiones y fricciones entre los actores porque se enfadaba cuando le hacían frente. Las tensas relaciones en el plató se vieron agravadas por el comportamiento de Gary, descrito en algunos casos como poco cooperativo. Los encuentros y discusiones que tuvieron Gary y Alda durante el rodaje sirvieron para acentuar aún más las tensiones entre ellos. Según un relato, durante una secuencia del episodio Bug Out, Alda parece burlarse de la actitud de Gary haciendo que Hawkeye y Radar conversen entre ellos. Esta secuencia implica que hubo cierto grado de conflicto entre los dos actores que afectó a su relación laboral, al igual que otros incidentes entre bastidores. Gary y Alda tenían enfoques interpretativos diferentes, lo que constituyó uno de los principales puntos de discordia entre ellos. Gary, un actor con mayor intuición e instinto, daba vida a Radar con su carisma y encanto innatos. Alda, en cambio, era un actor más analítico y cerebral que abordaba sus interpretaciones con gran intelectualismo y preparación. Esta disparidad de enfoques provocaba con frecuencia desacuerdos sobre el curso de la obra y el desarrollo de los personajes. Como protagonista y estrella del programa, Alda tenía un gran poder creativo e influencia sobre la producción y la escritura de MASH. Gary, por su parte, creía que el control de Alda sobre el programa obstaculiza su capacidad creativa y limitaba sus posibilidades de progresar como actor. Creía que los elementos más ligeros y humorísticos de la serie, que con frecuencia eran competencia de Gary, quedaban eclipsados por la obsesiva atención de Alda a los temas intelectuales y políticos del programa. Además, Gary y Alda enfocan sus personajes y personalidades de forma diferente. Alda era más intensa y seria, mientras que Gary era más relajado y despreocupado. A Alda le preocupaba más utilizar su plataforma para abordar cuestiones sociales y políticas, mientras que Gary se conformaba con hacer el papel de Radar y disfrutar de la celebridad y la admiración que ello conllevaba. Durante muchos años, Gary y Alda colaboraron en MASH, manteniendo una relación profesional a pesar de estos conflictos. Sin embargo, existía una notable tensión entre ellos, y con frecuencia influía en la dinámica entre el equipo y el reparto. En entrevistas y apariciones públicas, Gary solía bromear sobre la pasión y seriedad de Alda, mientras que Alda reconocía el talento y el genio cómico de Berghoff. Detrás del icónico personaje de Radar O'Reilly, Gary Berghoff escondía un secreto, una mano deformada que podría haberle inhabilitado para el servicio. Sin embargo, convirtió su vulnerabilidad en fortaleza
llevando alegría e inspiración a millones de personas a través de su interpretación. El síndrome de Poland es una enfermedad congénita poco común que dificulta el desarrollo de la mano izquierda de Gary Berghoff desde su nacimiento. Como consecuencia, su mano izquierda tenía 3 dedos notablemente más pequeños que la derecha. En vista de ello, se le habría considerado no apto para el servicio en el ejército, lo que contribuye a la asombrosa calidad de su representación de Radar O'Reilly, el oficinista de la compañía en la unidad 4077 de MASH. Durante su estancia en MASH, Gary utilizó atrezzo, portapapeles, o se guardó la mano malformada en el bolsillo para evitar que se la fotografiaran. El actor tomó una decisión deliberada para mantener la integridad de su personaje y eliminar cualquier posible distracción para el público. Radar O'Reilly, un joven e ingenuo empleado del ejército, no debía tener ninguna anomalía física perceptible, y Gary estaba decidido a mantener intacto ese aspecto del personaje. Pero Gary también tuvo que enfrentarse a la continua dificultad de ocultar su mano. Para pronunciar sus palabras y llevar a cabo las acciones de su personaje de forma convincente, tenía que tener cuidado de dónde colocaba la mano en cada escena para que permaneciera oculta. Esto dificulta aún más su proceso de interpretación, ya que tenía que encontrar un equilibrio entre la profundidad emocional necesaria para transmitir el viaje del personaje de Radar y los retos físicos que suponía esconder su mano. A pesar de estas dificultades, el compromiso de Gary con su oficio se mantuvo inquebrantable. Abordó cada escena con profesionalidad y dedicación hasta la perfección, asegurándose de que su interpretación de Radar O'Reilly fuera genuina y entretenida. Su capacidad para superar las dificultades que le planteaba su mano deformada, sin dejar de ofrecer una actuación inolvidable, demuestra su talento interpretativo y su resistencia. Además, la perspectiva de Gary sobre la diversidad y la inclusión en la industria del espectáculo probablemente se vio influida por sus experiencias con su mano deformada. Es posible que fuera más sensible a las dificultades que experimentan los actores con discapacidades o rasgos físicos distintivos, porque él también tuvo que enfrentarse a obstáculos físicos en su carrera. Su capacidad para triunfar en el campo a pesar de sus deformidades podría haber inspirado a otros que pasaban por las mismas dificultades. Desde las suaves bromas de Radar hasta las luchas privadas de Gary Burghoff, la trayectoria de una década de este actor en MASH estuvo marcada tanto por la alegría como por la confusión. ¿Por qué abandonó finalmente la serie que le convirtió en una estrella? Descubramos las sorprendentes razones de la agridulce despedida de Gary de la unidad 4077 de MASH. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Gary Berghoff abandonó MASH? Los fans y amantes de la serie de televisión MASH siguen sintiendo curiosidad por la salida de Gary Burghoff del programa que le lanzó a la popularidad con su memorable interpretación de Radar O'Reilly. Tomó la decisión de dejar la serie por motivos tanto personales como profesionales. Gary quería concentrarse en su vida familiar, que fue una de las principales razones de su marcha. Su matrimonio con Janet Giles se resintió como consecuencia de los malabarismos que hizo para compaginar su vida personal y profesional. Aunque Gary tenía un riguroso horario de trabajo y las responsabilidades de una celebridad, la pareja llevaba casada desde 1971 y su matrimonio ya empezaba a mostrar signos de tensión. Se echaba mucho de menos a Gary, que interpretaba el papel fundamental de Radar O'Reilly en el programa, pero cada vez le resultaba más difícil concentrarse en su profesión debido a sus problemas conyugales. Como él mismo dijo, estaba pasando por mucho dolor y angustia, y era difícil mantenerlo separado de mi trabajo. En una declaración pública sobre cómo sus problemas personales influyen en su actuación. Al final, el matrimonio de Gary con Janet Giles terminó en 1979 debido al conflicto entre su vida personal y laboral. Gary ha hablado de lo difícil y doloroso que fue su divorcio, así como de lo mucho que lamentaba y se sentía culpable por no haber sido capaz de mantener unido su matrimonio. En busca de un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal y deseoso de escapar de las limitaciones del encasillamiento, Gary Berghoff abandonó MASH para centrarse en su familia y explorar nuevas oportunidades. Tras una década interpretando a Radar O'Reilly, Gary creía que el papel había llegado a definirse y que sus dotes interpretativas no se estaban aprovechando al máximo. En el mundo del espectáculo se produce un fenómeno conocido como encasillamiento,
cuando un actor queda inextricablemente ligado a un papel o personaje concreto, lo que le dificulta liberarse de esa imagen y buscar nuevos trabajos. Gary creía que la imagen adoradora e ingenua de Radar se había convertido en un componente esencial de su personaje público y que las expectativas que la acompañaban le estaban limitando. Gary dijo: «Empezaba a sentirme como si no fuera más que una caricatura de mí mismo», mientras hablaba de cómo se sentía atrapado en el personaje. No me tomaban en serio como actor. Solo interpretaba a Radar. Ansiaba tener la oportunidad de demostrar su versatilidad y asumir papeles más variados, pero le resultaba difícil dedicarse a otras cosas debido a las obligaciones de MASH. Gary tenía un horario de trabajo extremadamente duro que incluía largas horas in situ y un difícil calendario de producción. Perdía tiempo importante que pasaba con su mujer, Janet, y sus 2 hijos. Gary era un marido y un padre cariñoso, por lo que sintió mucho la pérdida, que afectó negativamente a sus relaciones y a su bienestar general. Gary comentó en una entrevista: «Echaba de menos a mis hijos mientras crecían. Me estaba perdiendo las vacaciones, los cumpleaños y todos los acontecimientos importantes de la vida». Se dio cuenta de que su compromiso con MASH le había costado caro y que era hora de reorganizar sus prioridades. Al dejar MASH, Gary pudo escapar de los confines del encasillamiento y concentrarse en su vida familiar. Ha contado que dejar la serie le ayudó a restablecer las relaciones con su familia y amigos y a redescubrir una sensación de plenitud y equilibrio que había estado ausente durante años. Tras su salida de MASH, Gary se mantuvo activo en el mundo del espectáculo, interpretando una serie de papeles que demostraron su versatilidad como actor. También ha pronunciado discursos públicos sobre el valor de dar prioridad al tiempo en familia y encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Su experiencia es un importante recordatorio de que dar prioridad a nuestro bienestar y fomentar unas relaciones sanas es crucial, especialmente ante el enorme éxito. El episodio especial MASH, de 2 partes, rindió homenaje a la retirada de Gary Burghoff del programa y se emitió en 1979. El episodio fue una sentida despedida al apreciado empleado de la compañía y un saludo magistralmente compuesto a la persona de Radar. La trama del episodio se centra en la decisión de Radar de abandonar la unidad 4077 de MASH y regresar a su pueblo americano. En el campamento, mientras Radar se prepara para partir, se suceden sentimientos como la tristeza, el agradecimiento y la nostalgia. El episodio combina hábilmente secuencias cómicas, momentos nostálgicos y flashbacks para destacar la influencia de Radar en el campamento y las vidas que ha afectado. A lo largo de todo el episodio, la actuación honesta y sincera de Gary infunde a la despedida de Radar más profundidad que sutileza. Cuando se despide de sus aliados, el coronel Sherman T. Potter, ojo de halcón y trampero, la fragilidad y sensibilidad de los personajes son claramente visibles. El discurso de despedida de Radar, en el que da las gracias al campamento y a las personas que se han convertido en su familia, es una de las escenas más memorables del episodio. Gary capta el espíritu de inocencia, generosidad y lealtad de Radar de una forma conmovedora y desgarradora. Este episodio también incluye numerosas referencias a los momentos más conocidos de Radar en la serie, como su afición por la comida, su osito de peluche y sus travesuras. Estos reconocimientos sirven para recordar la presencia continuada de Radar en el campamento y la felicidad que ha proporcionado a la audiencia y a los personajes. Tanto la crítica como los espectadores valoraron muy positivamente el episodio Adiós a Radar, y muchos lo consideraron uno de los mejores episodios de la serie. Demostró la habilidad y el compromiso de Burghoff con su papel, a la vez que rendía un homenaje apropiado al personaje de Radar. Desde su primera emisión, el programa ha crecido hasta ser considerado una obra maestra de la televisión estadounidense, y sigue siendo apreciado por su conmoción, humor y profundidad emocional. Sigue siendo una despedida muy querida para Radar y un poderoso recordatorio de la influencia que MASH tuvo tanto en la vida de los espectadores como en la de los personajes. Cuando Radar O'Reilly abandonó la unidad 4077 de MASH, no solo se fue un personaje. Una parte del corazón de la serie se fue con él. Descubramos cómo la salida de Gary Burghoff afectó al reparto, al equipo y al propio tejido de la serie, y cómo MASH siguió prosperando a pesar de la ausencia de un icono.
Adiós a la inocencia, el impacto de la salida de Gary Burghoff en la serie. La dinámica de MASH se alteró significativamente con la marcha de Gary Burghoff en 1979. El reparto, el equipo y el público sintieron una gran pérdida cuando Radar O'Reilly, el personaje que interpretaba, abandonó la unidad 4077 de MASH. La pérdida de un componente cómico crucial fue una de las consecuencias más notables de la marcha de Gary. La inocencia, la ingenuidad y las suaves bromas de Radar habían aportado un elemento distintivo y encantador a la comedia. Sus relaciones con los demás personajes, especialmente con Trampero y Ojo de Halcón, se habían convertido en temas recurrentes de la serie. Con la marcha de Radar, el tono humorístico de la serie cambió y los guionistas tuvieron que adaptarse a una nueva dinámica. Los efectos personales de la marcha de Burghoff también se dejaron sentir en el reparto y el equipo. Durante los 10 años que Gary estaba en la serie, muchos de ellos se habían hecho íntimos, por lo que su ausencia se sintió mucho. El actor de Hawkeye Pierce, Alan Alda, ha hablado de cómo le afectó la marcha de su amigo Gary Burghoff, diciendo: «Gary era un amigo muy querido, y fue duro perderle. La marcha de Gary también alteró el desarrollo de los personajes y las líneas argumentales del programa. Para llenar el vacío dejado por la marcha de Radar, los guionistas crearon nuevos personajes como el soldado Klinger y el padre Mulcahy. El programa empezó a centrarse más en los problemas personales y las relaciones entre los personajes principales como Ojo de Halcón, Trampero y B.J. Honeycutt. Además, el equipo y el reparto tuvieron que acostumbrarse a una nueva dinámica de trabajo en ausencia de Gary. La historia de la serie sufrió un cambio radical con su marcha, y todos tardaron algún tiempo en acostumbrarse. Loretta Swit, que interpreta a Hot Lips Houlihan, recordaba en una entrevista: «Fue como perder a un miembro de la familia. Necesitábamos descubrir un nuevo ritmo y método de colaboración. A pesar de las dificultades, el programa siguió creciendo y explorando nuevas ideas y líneas argumentales. Su influencia en la televisión estadounidense se consolidó, y el programa siguió siendo un éxito de crítica y económico. Muchos de los miembros del reparto siguieron siendo amigos íntimos mucho después de que terminara la serie, y el equipo y los actores continuaron colaborando. Tras su salida de MASH, la vida de Gary Burghoff tomó un nuevo rumbo y pasó del icónico papel de Radar O'Reilly a explorar una amplia gama de oportunidades en su carrera y su vida personal. Aunque Radar O'Reilly sigue siendo un personaje muy querido en la historia de la televisión, el viaje de Gary después de MASH estuvo marcado por una mezcla de actividades artísticas, esfuerzos de conservación de la vida silvestre y un compromiso continuo con la familia. Una nueva dirección, la vida de Burghoff después de MASH. Después de MASH, Gary Burghoff emprendió una gran variedad de proyectos y empresas que dieron forma a su carrera. En la industria de la televisión, participó en varios programas, como Hollywood Squares, Liars Club, Match Game y Tattletales. Además de estas apariciones, actuó como invitado en episodios de Ellery Queen, The Love, Boat, B.S. I Love You y After MASH, un spin-off de MASH que seguía a los personajes después de la guerra. Aparte de sus papeles en televisión, Gary hizo apariciones en otras películas, como Daniel Slott, Small Kill y Show-Offs. Al asumir una gran variedad de papeles y géneros, demostró su versatilidad como intérprete. Su trabajo en el cine le dio la oportunidad de explorar una gran variedad de personajes y tramas, y siempre añadió a los proyectos su característico encanto e ingenio. Gary alcanzó la estabilidad y la plenitud en su vida personal. Se volvió a casar, dio prioridad a su familia y disfrutó de una existencia más tranquila lejos del bullicio de Hollywood. El hecho de que optara por retirarse de la escena pública para dar prioridad a su salud y felicidad fue reconocido y acogido con satisfacción por un número significativo de miembros de su público. Además, Gary supo aprovechar su reputación para convertirse en portavoz de diversas empresas. Durante la década de 1980, fue él quien representó en televisión a IBM Computers y BP Gasoline. Debido a su personalidad amable y acogedora, así como a su aspecto reconocible al instante, era un candidato ideal para estos trabajos. Además, ayudó a estas empresas a ganar mayor visibilidad. Además, en el año 2000,
fue el portavoz del sitio web que era un agregador de subastas para .coms. Gary es un experto pintor de fauna salvaje, además de trabajar habitualmente en los sectores del entretenimiento y la publicidad. El afán por plasmar la belleza de la naturaleza en el lienzo es algo que ha cultivado como artista aficionado autodidacta. A través de sus obras transmite su admiración por el mundo natural y su afecto por la vida al aire libre. Gary, además de pintor, es gestor de fauna salvaje registrado en el estado de California. Ha prestado asistencia a animales heridos para ayudarles a recuperarse y sobrevivir. La música también ha tenido una gran influencia en la vida de Gary por su influencia. Es un conocido baterista de jazz y ha sido líder del trío conocido como The We Three. Su afinidad por la música quedó patente en 2 episodios de MASH, Showtime y Bulletin Board, en los que tocaba la batería. Showtime y Bulletin Board. Está contento y satisfecho con su vida gracias a su habilidad musical y sigue disfrutando tanto escuchando como interpretando música. Gary Berghoff no solo es capaz de empresas artísticas, sino que también es inventor. Es responsable del desarrollo de diversos productos innovadores, uno de los cuales es Chum Magic, un dispositivo de pesca que atrae a los peces al barco de la persona que lo utiliza. Además, ideó un revolucionario tipo de caña de pescar, así como un asa elevable para los inodoros. Su imaginación y pericia para encontrar soluciones a problemas que se plantean en el mundo real han dado lugar a la creación de innovaciones que han mejorado la vida de un gran número de personas. Como resultado de su profundo aprecio por el mundo natural y la vida al aire libre, Gary decidió dedicarse a la filatelia. Desde que se le pidió que participara en la selección de un sello postal para los cazadores estadounidenses en 1993, ha seguido coleccionando y disfrutando de los sellos que incluyen temas relacionados con los animales y el aire libre. La colección de sellos que posee es un reflejo de su amor por las actividades al aire libre y la conservación, y ha aprovechado su posición para sensibilizar y fomentar el respeto por el medio ambiente. To Mash and Back My Life in Poems and Songs fue el título de un libro que Berghoff presentó al público en el año 2009. Este libro ofrece una mirada única a su vida y su carrera, además de una colección de poesías y canciones que ha escrito a lo largo de su trayectoria. El libro no solo muestra su ingenio y diversidad, sino que también ofrece una mirada personal e informativa sobre los acontecimientos que ha vivido. Gary se retiró durante un tiempo, pero regresó en 2010 para asumir el papel del protagonista de la película Daniel Slott. Con la ayuda de esta producción, pudo volver a actuar, lo que le brindó la oportunidad de encarnar una vez más a un personaje en la pantalla. Por su dedicación al trabajo y su pasión por crear historias, Gary Berghoff es una personalidad venerada en la industria del entretenimiento. Esto se debe a los factores que han contribuido a su éxito. ¿Sientes curiosidad por saber cuánto dinero tiene Gary Berghoff, el popular Radar O'Reilly de MASH, en su patrimonio neto? Veamos ahora el éxito financiero de este actor que posee varios talentos. La riqueza de Gary Berghoff hasta la fecha. Exponiendo la verdad. Su gran carrera como actor estadounidense le ha reportado un patrimonio neto estimado en unos $6 millones. Gary Berghoff es más conocido por su famosa interpretación de Radar en la película MASH y la serie derivada por la que ganó un premio Emmy en 1977. Su fortuna se ha ido acumulando a lo largo de su carrera. Además, Berghoff se ha establecido como un gran pintor de la naturaleza y baterista de jazz, todo lo cual ha contribuido a su patrimonio neto. Su profesión de actor es solo una de las muchas cosas que han contribuido a su riqueza. En conclusión, la increíble trayectoria de Gary Berghoff, de Radar O'Reilly a hombre del Renacimiento, ejemplifica su brillantez creativa, su pasión por los negocios y la perdurable influencia que ha tenido en la industria del entretenimiento. Y eso, amigos, es por lo que Gary Berghoff dejó M*A*S*H después de todos estos años. La partida de Gary marcó el fin de una era para M*A*S*H. Tiene fans en todo el mundo, pero su legado como Radar O'Reilly sigue vivo. ¿Qué le parece? Hágamelo saber en la sección de comentarios. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo a lo largo de los años. Estad atentos a las próximas actualizaciones. It's so good. It's a good script. Beautiful music. Playing